Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a hacer este estudio como una continuación del último video que hice en cuanto a la importancia de que todos los que nos llamemos cristianos o que tengamos nuestro entendimiento natural o espiritual de que somos de Jesucristo, que ya nacimos de su espíritu, que nacimos de nuevo, que Dios colocó un corazón nuevo, que nacimos de nuevo como lo dice la Escritura, que ahora que andamos y caminamos y estamos en Él, debemos de tener claro, después de que hay tantos seminarios católicos, evangélicos y que hay de muchas doctrinas cristianas, tenemos que tener en claro que el único que nos puede enseñar la verdad, y más que eso, colocar la misma verdad viva y eficaz en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, solo es Dios mismo. Si Dios no interviene a través de nuestra lectura bíblica, a través de la predicación de su palabra, si Dios no nos abre el corazón y coloca su palabra en nuestro espíritu, no sucede nada. Vamos a adquirir conocimiento como cualquier otro tema, como de cualquier otro libro que estemos leyendo o que estemos estudiando, y podemos conocerlo y memorizarlo, pero en nosotros no va a ser eficaz para que transforme nuestro entendimiento y para que por consecuencia vivamos una vida como a Dios le agrada y como a nosotros nos conviene. Y entonces estaremos llenos de teologías, según la Biblia, cristianas, llenos de dogmas o llenos de enseñanzas bíblicas según la corriente doctrinal en la que estemos. Y pensando, porque todos dicen y todos decimos que estamos en la verdad y que estamos en la iglesia verdadera y que estamos en la iglesia de Jesucristo. Y así dicen los mormones, que son la única iglesia, así dicen los católicos, que es la única iglesia que viene desde el principio, y así cada una de las iglesias, las reformadas, cada una de las iglesias proclama ser la verdadera que Dios sostiene. Pero no, Dios tiene varias doctrinas evangélicas, o sea, en cuanto al título que los hombres le ponemos en denominación, donde está presente Dios, su Espíritu Santo y Jesucristo nuestro Señor. Y eso lo conocemos quienes estamos en Cristo. Entonces la iglesia la conforman personas, no instituciones eclesiásticas ni organizaciones de hombres en el liderazgo de una religión o el cuerpo de solo una religión. Es hombres y mujeres por todo el mundo, obviamente adolescentes, hombres y mujeres y niños, los hijos que están en bendición y en protección bajo la cobertura de los padres que están en Cristo hasta que llega el día de ellos que ya tienen conciencia para poder declararle a Jesucristo como Señor y aceptarlo como Salvador, hasta que llega el tiempo de ellos, de Dios para ellos, y también se convierten. Entonces están cubiertos bajo la cobertura de sus padres. Ahora bien, quiero continuar esta secuencia donde estaba hablando en el primer video que solamente de los judíos, Dios dictaminó en Isaías 2:3 que nada más de los judíos vendría escrita la palabra de Dios, las tradiciones orales de la palabra de Dios solamente por judíos y que quedarían registradas, como lo vemos desde Génesis, como a Moisés le dijo, escribe en un libro todo lo que te voy a estar revelando, y Moisés escribió los libros de la ley. Sabemos bien que el Pentateuco se lo dictó directamente a viva voz Dios, y así cada profeta. Entonces aquí nos confirma Isaías en el 2:3, que es Dios escogiendo a sus judíos y que sabemos bien que está así el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que vimos en versos de la semana pasada, del video pasado, quedó claro que nada más los apóstoles decían que la palabra que ellos predicaban era la única que Dios estaba estableciendo como el Evangelio, sin adulteraciones, y el Evangelio único que iba a perseverar hasta el final de los tiempos, porque Pedro dice que esa palabra es el Evangelio que es anunciado, lo leeremos hoy, y que permanece para siempre esa palabra, no se le agrega ni se le quita nada. En esa dirección, sabiendo que nada más los judíos, sabiendo que nada más los profetas y los apóstoles de Dios, como dice Efesios 2:20, son el fundamento de la verdad que quien es Jesucristo, vamos a continuar este segundo video analizando los pasajes donde nos confirma la misma palabra que es de Dios, que solamente Dios puede enseñarnos su verdad, su doctrina, para que no nos desviemos a falsas doctrinas, porque aunque tengan la Biblia en la mano, aunque vengan del primer siglo, eso no hace ser la verdad. Lo que hace ser la verdad es que den testimonio
vamos, de que lo que predican es conforme a la ley y el testimonio, como lo dice Isaías capítulo 8, versículo 20, que también lo vimos en el video anterior. Vamos a continuar. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 3, le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les estaba hablando palabra de Dios, y les decía, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Sigue diciendo lo mismo que en todo el Antiguo Testamento decían los pasajes, que la palabra es limpia, la palabra de Dios es 7 veces más purificada que la plata, que la metas a un horno, dice un pasaje, y que obviamente con esa, dice que limpia el alma, convierte el alma para que se entreguen a Dios los que se exponen a la palabra de Dios, porque es, pero limpia el alma, o sea, usando Dios su palabra, cuando Dios la habla, cuando Dios la envía, da fruto, y en las personas genera, es con poder sobrenatural. Entonces, cuando se predica la palabra sin la presencia de Dios, no pasa nada. Cuando se lee la palabra sin la presencia de Dios, no pasa nada. Nos podemos llenar de teología según nos enseñen en cada seminario, nos podemos llenar de enseñanza. De hecho, hay casos de que voy a hacer un video muy pronto, donde varios pastores evangélicos en los 90s, en el 2000, por aquellos años, pastores presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, anglicanos, luteranos, se convirtieron de ser evangélicos de toda su vida, hasta nacieron en hogares cristianos evangélicos, estudiaron teología y universidades y fueron pastores, y luego estudiando los padres de la iglesia, que estudian la iglesia católica, se fueron al catolicismo, se convirtieron al catolicismo, abandonaron la verdad, pero realmente no abandonaron la verdad, simplemente cambiaron de un lugar donde nomás estaban estudiando letra, teología, en un lugar evangélico, en un lugar de Dios, pero no tenían a Dios, porque si hubieran tenido a Dios, jamás se hubieran ido. Entonces no habían conocido a Dios en el Espíritu, entonces Dios no les enseñó la palabra, simplemente la aprendieron bajo doctrina, eran unas doctrinas buenas, pero de nada le sirve a un ser humano, ni aunque estés en teologías de doctrinas buenas, si el Espíritu Santo no está contigo. Es decir, aunque Dios esté presente en una iglesia evangélica, donde el poder de Dios está y la gente se congrega, los que no tengan al Espíritu de Dios adentro, nada más les va a parecer bonita la predicación, interesante los ejemplos, las ilustraciones, el mover de Dios, la música de Dios, les va a llamar la atención, pero ellos no van a tener transformación de su carácter moral, no van a tener transformación del entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, porque no hay revelación divina de la palabra, porque el Espíritu no mora dentro de ellos, porque no se han entregado a Cristo en espíritu y en verdad, no han hecho la conversión de verdad. Nada más están ahí pensando que por congregarse o asistir a los cultos o ser parte de una congregación van bien, pero no es así. Si no interviene Dios, no pasa nada. Que por eso vemos que hasta los ateos se saben, algunos ateos que debaten contra los evangélicos o contra los católicos a nivel internacional y a nivel público y a nivel de televisión nacional y en universidades, en debates televisivos, se saben hasta de memoria la Biblia y la aprenden para debatir en contra de la verdad de Dios, porque no conocen obviamente los ateos a Dios. Y entonces el hecho de que se hayan aprendido la palabra no los convirtió, no les dio fe, no creyeron en Dios por más que leyeron. Al contrario, entre más leen, más se decepcionan de Dios, porque la palabra espiritual es espiritual, la palabra de Dios, y la coloca el Espíritu Santo en un ser humano para que genere vida, para que genere fe, para que genere transformación, para que purifique nuestro entendimiento, nuestra alma y vivamos como nos conviene y a Dios le agrada. Entonces aquí Cristo confirmaba que cuando Dios habla a un corazón, Dios limpia. Dice, ustedes están limpios por la palabra. Es por eso que tenemos que darle la importancia como lo supremo, que no le dan lamentablemente en la religión católica ese valor, que sea lo máximo, no nada más las tradiciones orales la pongan a la par, porque ese es un grave error, sino lo único, la regla principal, lo máximo para conocer la verdad de Dios es con el Espíritu, su palabra. Entonces, si no le dan la autoridad a la palabra en esa religión, pues están muy mal para poder conocer la verdad o que puedan ser limpiados. Pero dice Hebreos capítulo 9, versículo 14,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Dice que la sangre de Cristo nos limpia, que es un acto espiritual de toda mancha, para que ahora ya la conciencia quede libre de pecado y podamos en la libertad con la que Cristo nos hace libres, servir a un Dios vivo y no un Dios de metal, no un Dios de madera, no un Dios de imágenes, sino un Dios vivo, santo y puro, 3 veces santo, en el cual vamos a adorar en espíritu y en verdad a Él. Por eso Cristo decía en Juan 4 a la samaritana, busca a Dios adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que busca, es lo que está buscando. No busca adoradores en altares llenos de imágenes, eso no busca. En espíritu y en verdad. Y los que nacimos del Espíritu, Él mismo nos ha enseñado esta doctrina a todos sus hijos. Yo soy uno más de los tantos que hay que predicamos conforme Él nos ha enseñado esta verdad. No un seminario, yo no lo aprendí en un seminario ni lo aprendí de ningún teólogo. El Espíritu Santo me lo enseñó como le ha enseñado a todos sus hijos. Entonces vemos el poder de la sangre de Cristo para que no... Aquí está hablando en un pasaje en Hebreos 9, cómo los machos cabríos, cómo los toros, cómo obviamente los becerros, y como todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, de inocentes, Dios perdonaba al pueblo con esos sacrificios, pero decía que el pueblo no era limpiado de su conciencia de pecado. Era nada más en el entendimiento natural que Dios los perdonó por ese sacrificio, por ese inocente que se puso en lugar de ellos, de recibir el castigo del animal en lugar de ellos. Y así Dios los perdonaba. Pero no limpiaba las conciencias hasta que Cristo murió en la cruz. Se hace una obra espiritual. Por eso Él bautiza nada más con el Espíritu Santo y su sangre nos limpia de todo pecado y la conciencia nos queda libre. Ya no estamos mortificados por los pecados que hicimos antes, los abortos que cometimos, los asesinatos que cometimos, los adulterios que cometimos, las violaciones que sufrimos, las violaciones sexuales que hicimos. O sea, y me estoy poniendo un ejemplo, porque claro que no pasé yo por todas esas cosas, pero en las que sí participé y muchas de esas, ya no tengo yo el sentimiento de culpa, ya no tengo ningún resentimiento con los que me dañaron, ya no tengo ni siquiera dolor, vergüenza, todo lo limpió y lo tiró al fondo del mar con la sangre preciosa del Cordero. Y yo lo vivo y lo viven los millones. Entonces, por eso en Primera de Juan, en el capítulo 1, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuevo si confesamos nuestros pecados. Y no hay que confundir, no está diciendo que va a volver a ser sacrificado como tristemente creen que sucede en la Iglesia Católica en la misa, que todas las noches pueden crucificar a Cristo para que se aparezca ahí la sangre y la carne de Él nuevamente en el cáliz, y supuestamente ahí toman sangre y carne de Cristo todos los días, además de alma y divinidad, espíritu. Tremendo error. Pero bueno, entonces aquí Él es que nos sigue rociando con su sangre. Por eso en el libro de Apocalipsis hay un verso donde dice que todos los que salían de la gran tribulación, ya que se había sido arrebatada la iglesia, los que se quedaron a la gran tribulación, dice la Biblia que muchos no se dejaron poner la marca de la bestia, prefirieron ser asesinados por el anticristo y todo el ejército del anticristo, y así como fueron asesinados estos cristianos que se habían quedado, dice que se lo llevó Dios a la gloria también, y estaban alabando al Cordero y a Dios Padre y al Cordero Santo allá en el cielo, con palmas, que eran multitud de lenguas y naciones, con vestiduras blancas, y dice ahí el pasaje que habían lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces la sangre de Dios, la de Cristo, no es que se sacrifique de nuevo, sino mientras estemos en Él, sigue siendo presente y presente y presente para seguirnos limpiando de aquellos pecados que no son de muerte espiritual y en los cuales estamos siendo perfeccionados y purificados para ser cada vez más parecidos al varón perfecto, de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Como dice Romanos, que Él lo que decidió es que llevarnos a la misma imagen del Hijo, llevarnos a ese nivel de santidad y de pureza y de gloria para el Padre, de alabanza para el Padre, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de hablar. Es una transformación completa. Por eso los cristianos no son los que están en una iglesia cristianos o los que están llenos de teología o de seminarios o de Biblia, sino los que sus vidas son conforme a la ley y conforme al testimonio que habla Isaías 8:20. Y por eso Cristo lo mencionó así.
por los frutos los conoceréis, pero no por los frutos de estar haciendo obras de caridad a la gente pobre o a la gente necesitada, sino por los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 21, 22, 23. Es nada más por los frutos del Espíritu Santo, el carácter que se está formando de Cristo en nosotros, lo que denota que estamos llevando fruto de la justicia de Dios para gloria de Él y para bendición nuestra y de los que nos rodean, porque Dios nos usa para bendecir a todos los que nos rodean. Entonces, entendemos muy bien que esta palabra que Dios nos abra y nos limpia proviene de Dios. Por eso tenemos que creer esa palabra viva y eficaz, y no solamente rituales y creencias de religiones que nos siguen endulzando el oído y nos siguen emocionando pensando que es verdad, pero nuestras vidas no avanzan a la santidad que Dios demandará, porque Él dice que se lleva una iglesia sin manchas, sin arrugas, en Efesios 5:25, si no, no se la lleva. Y no hay purgatorios. Por eso tenemos que ser enseñados por el mismo Dios, la doctrina sana, para que no nos confundan en los seminarios y en las religiones que hay purgatorios. Porque el Espíritu Santo te dice a ti mismo y te dice, no hay purgatorios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Clama y búscame para que te llenes de mi gracia y poder y estés venciendo todos los días, porque eres en Cristo más que vencedor. Pero llénate de mí, llénate, no seas religioso, llénate, sé espiritual mío, llénate de mi espíritu. Y entonces te prometen falsas mentiras, dogmas mentirosos como el purgatorio, y mucha gente se va pensando que lo van a purgar, y es el infierno el único resultado de la gente que no sea sin mancha y sin arruga delante de Dios. Porque por eso todo el Evangelio trata del proceso de santificación que el Espíritu Santo nos lleva a través de la palabra de verdad, sin adulteraciones. De ahí la importancia de conocer a Dios en el Espíritu, escuchar la voz de nuestro pastor de pastores para seguirlo y obedecerlo, y permitir que Él nos santifique con su palabra viva y eficaz que es espiritual. Por eso no es teologías, no es debates públicos, yo sé mejor mi teología, no conocen mi historia de mi iglesia, los padres de la iglesia, lo que dijo San Ignacio de Antioquía, lo que dijo Policarpo, lo que dijo San Clemente, el cuarto papa, lo que no me interesa qué dijeron ellos, lo que me interesa es qué dicen los apóstoles y que el Espíritu me lo coloque en mi espíritu para yo seguir siendo santificado. Llenarme de la historia, pues es un conocimiento general que lo puedo obtener como extra, pero no como algo de fe, no como confirmación de fe, no como crecimiento espiritual, no como crecer en la verdad. La verdad es nada más la palabra de Dios y no la palabra de todos los hombres en la historia de Dios, sino nada más la palabra que Dios dejó registrada como inspirada por Él y a los hombres judíos que Él escogió para esto. Aquí mismo vemos este verso que te decía, Efesios 5, 25, 26 y 27, donde Cristo dice que los maridos deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. A ese nivel debe un esposo amar a su esposa. ¿Qué nivel es? Donde él muere siendo inocente por esa esposa, por esa iglesia, se entrega en una cruz a sufrir el dolor más tremendo por amor a su iglesia. Entonces da toda la vida, da toda su sangre por su esposa. Pero dice, no se quedó él ahí en la cruz. Él resucitó por el poder de Dios Padre. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y en esa resurrección Dios nos resucita en Jesucristo y lo hacemos como una figura pública, como un compromiso público delante de Dios, ángeles y los compañeros de milicia, los hermanos en Cristo de nuestra congregación, en un bautismo, sepultados en el agua, somos sepultados en el sepulcro de Cristo para salir en la resurrección de Cristo una nueva vida. Eso es por fe para que nuestra conciencia esté claramente definida a qué vida voy a vivir y cómo me voy a esforzar para vivir para la gloria de Él y ya no la mía, ni mucho menos la del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, dice que Él no se quedó, en la resurrección Él tenía una comisión y que todavía la está haciendo Cristo por todo el planeta en sus hijos, en su iglesia, y es esto, para santificarla. Él no solo nos salva, sino nos santifica y santifica y santifica y santifica a través de su verdad, a través de su palabra, a través de la palabra que nos habla su espíritu. Él nos santifica y nos santifica, que es como abrí esto. Hablando Él nos limpia. Dice, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, yo no me voy a quedar con mi novia nada más que la rescaté del pozo cenagoso del pecado y la maldad y la oscuridad, sino que ya le quité los demonios a mi esposa, ya le quité las maldades en su corazón, le puse uno nuevo de carne, dice el Señor, y ya le puse mi ley y mi testimonio en su mente y en su corazón para que conozca mi verdad. Yo se la coloco a él, yo le hablo y la limpio y le doy entendimiento y le doy inteligencia espiritual, dice el Señor, a esta iglesia porque la quiero gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y cuando se refiere a la iglesia, se está refiriendo a cada hombre y cada mujer, cada joven, cada jovencita, cada niño y niña de Jesucristo, que están siendo llenos por el Espíritu Santo y que están siendo a través también del Espíritu Santo llenos de la palabra de Dios, que es verdadera, viva y que es eficaz para transformar nuestras vidas. Entonces, Él nos está santificando todos los días con su palabra, que no sucede si yo estoy en un seminario y todos los días leyendo la Biblia, ahí no me limpia. Yo necesito estar en el Espíritu Santo para que esa palabra me esté limpiando. Si estamos dos personas en un seminario católico, un seminario evangélico, en el cualquiera, y estamos estudiando el libro del apóstol Juan, y estamos leyendo los mismos capítulos, el que está verdaderamente en Cristo, en espíritu y en verdad, está siendo limpiado por Dios a través de esa palabra que está leyendo o que está oyendo las predicaciones o enseñanzas de los maestros. Dios usa esas bocas para hablarles y el Espíritu Santo se le coloca la palabra espiritual en ellos. Pero el otro compañero de cuarto no ha nacido del Espíritu, nada más está estudiando teologías y está buscando a ver qué religión creer, porque todavía no está muy decidido, como hemos visto tantos testimonios que se cambian de religión, porque no han nacido del Espíritu, no conocen al Dios que es el que te enseña la teología y no un seminario. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ellos no crecen en la verdad, no crecen en santidad, no están siendo glorificados, no están siendo sin mancha y sin arruga. Tienen los mismos defectos morales, tienen las mismas deficiencias morales delante de Dios. Porque no, y de nada les sirve estar leyendo la palabra de la verdad, porque el Espíritu de la verdad no está con ellos. Por eso hablamos y que aseguramos que necesitamos al Espíritu de Dios para poder entender la Biblia, para poder recibir la Biblia y para poder vivir por esa Biblia. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 21, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él, por Jesucristo, enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Pablo en este pasaje, en el contexto de este capítulo 4 de Efesios, que está hablando a la iglesia de Éfeso, y que les está amonestando y que les está hablando de cómo no deben desviarse de la verdad y deben de mantenerse como testimonio fiel de buenas obras, de santos, de que ya dejaron atrás todo lo malo, de verdaderos hijos de Dios. Dice, les dice que Pablo, si en verdad habéis oído, les está hablando a Éfeso, a los efesios, que son gentiles convertidos a Cristo por el Espíritu Santo, que nacieron del Espíritu de Dios, les está hablando aquí. Claro que al quedar registrada ahí, al yo leerla o al yo oírla en una predicación, se la está dejando a toda la iglesia de todas las generaciones, de todos los tiempos, hasta que Cristo venga. Es una palabra bíblica, es una palabra de Dios, inspirada por Dios para toda la iglesia, pero aquí en lo particular, analizándola a Éfeso, son gentiles, no son judíos, son gentiles. Dice, si en verdad le habéis oído, es decir, los gentiles no creían en Jesucristo ni lo conocían. Lo conocieron cuando les predicaron el evangelio, creyeron y luego fueron bautizados y fueron salvos, porque creyeron. Entonces, si en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero rescatar aquí para seguir en la dirección que estamos predicando ahorita? Si Jesucristo no te está enseñando la verdad él mismo, por eso dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, guardan mis mandamientos, porque yo les hablo y les digo qué deben de guardar. Entonces, si no estamos oyendo la voz de Dios en nuestro espíritu, tenemos un enorme problema. Estamos oyendo nada más a los líderes de la iglesia, a los cardenales, obispos, papas, o si estás en una iglesia evangélica falsa, estás oyendo a los pastores, o a los apóstoles, o a los evangelistas, o a los maestros falsos, porque no está el Espíritu ahí, porque te está enseñando la verdad. Necesitas estar en la verdad, donde sí están los verdaderos apóstoles, profetas, maestros, pastores de Cristo, evangelistas de Cristo, donde Dios también usa esos ministerios gloriosos para darle crecimiento al pueblo de Dios. Pero bueno, es Dios mismo haciendo toda la obra. Pero para no cambiar de dirección, aquí nos dice este verso,
que Jesucristo es el que le está enseñando. Entonces, cuando Pablo les está predicando esta carta y se la están leyendo a Éfeso voltean y dicen, pues sí, yo estoy en la casa leyendo las Escrituras y yo veo cómo Jesucristo me está enseñando de qué trata cada pasaje, cada contexto, cada historia, y cómo la aplico ahorita en mi vida natural, normal de cada día. Es Dios quien me la está mostrando en el Espíritu. Lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu que hemos recibido no es de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Por eso la gente natural, aunque crea en Dios, no puede entender lo que hablamos de Dios, porque se tiene que discernir espiritualmente y le llaman locura. Están bien fanáticos, locos los cristianos, bien radicales. Y como hay falsas doctrinas cristianas, empezando con la más grande, pues hay una confusión tremenda en la humanidad, porque no conocen a Dios, ni su verdad, que es su palabra. Porque hay que conocer primero a Dios para conocer su palabra. Entonces aquí queda que si no nos enseña Dios mismo, estamos en aprietos. Si te están enseñando nada más en el seminario, o te están enseñando nada más tus sacerdotes, tus pastores, tus papas, estás en un aprieto bien grave. Porque te pueden enseñar falsas doctrinas de siglos y siglos que ellos también las aprendieron así y que también creen que es la verdad, pero no la es. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que ustedes, dice Pablo, son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, la predicación de los apóstoles, nada más de ellos debemos de seguir, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Vuelve a reafirmar este texto. ¿Quién es el que coloca la palabra de Dios en los espíritus, en los corazones de los hijos de Dios? El Espíritu de Dios. Escritos por el Espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Y aquí se cumple la palabra que en Hebreos y que en Jeremías está escrita, donde dice Dios, yo traeré un nuevo pacto con mi pueblo, donde ya yo les pondré, yo mismo, dice Jehová, mi ley, se las pondré en la mente de ellos y se las voy a colocar en el corazón de ellos, en el espíritu de ellos, para que me conozcan desde el más pequeño hasta el mayor. Todos me van a conocer. Entonces yo voy a ser el Dios vivo espiritual, no de imagen para ellos, y ellos van a ser mi pueblo, que van a predicarme a las alabanzas, que van a darme gloria y me van a dar adoración en espíritu y en verdad en Jesucristo. Ese es el pacto que en Jesucristo haré por la sangre de mi Hijo Jesucristo, dice Jehová. Y ese es que yo les voy a poner mismo la ley, la palabra, y sigue confirmando que si el Espíritu no te coloca su ley, que si el Espíritu de Dios no te coloca su palabra, no le has nacido del Espíritu, no le conoces en espíritu y en verdad. Si tú tienes que ir a tu parroquia, a tu clase bíblica, a tu seminario, a todo eso, a escuchar la Biblia solamente y a razonarla lógicamente, a entenderla, ¿por qué tus teólogos, tus enseñadores, y por qué la historia? Hay muchos teólogos que afirman lo que te enseñan ahora, que se basan en historias de siglos, de padres de la iglesia que opinaban así. Pero no es el Espíritu que te enseña las cartas apostólicas solamente, el Espíritu de Dios que las pone dentro de ti para que te den vida y sean eficaces y transformen tu entendimiento al entendimiento que Dios regala en sanidad de doctrina. Estás en un grave aprieto. Necesitas convertirte a Cristo, necesitas buscarle y convertirte en espíritu y conocerlo en espíritu y en verdad, y no en religión y sacramentos, y no en creencias, y no en doctrinas falsas evangélicas tampoco. Dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Todas las doctrinas dicen que tienen al Espíritu Santo. Todos los mormones, los católicos, los evangélicos de todas las denominaciones, todos decimos que tenemos al Espíritu Santo. Pues debe haber fruto de bondad, debe haber fruto de justicia. ¿Qué es fruto de justicia? En otro verso dice que los frutos de la justicia de Cristo se notan en nuestra vida, si estamos en la verdad. Entonces, si el Espíritu de la verdad es quien está colocándome la verdad, porque ahorita todas las doctrinas pueden decir, no, sí, Dios me lo coloca, sí, Dios es el que, sí, me lo da el sacerdote en la enseñanza, pero Dios me la coloca. O sea, pueden repetir y pensar que Dios está con ellos, entonces tienen que dar este fruto. Si están dando fruto de la verdad, están dando fruto de justicia, es decir, ya no son mentirosos, ya no son adúlteros, ya no ven pornografía, ya infinidad de cosas que no terminaríamos, porque Dios transformó todas esas cosas en bendición. Son libres, porque la verdad los ha hecho libres. La verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra, la verdad son sus epístolas de sus apóstoles colocada por su Espíritu. Si no, nada más estás lleno de religiosidad, de creencias, de Jesuses y de espíritus santos, que tú crees que es Dios y no lo son.
Segunda de Tesalonicenses 2:13, para que siga comprobando la enseñanza que estamos dando. Escogidos para salvación, su iglesia. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. Y estemos conscientes que tesalonicenses también eran gentiles convertidos. Hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo los escogió y cómo los está salvando? Mediante la santificación por el Espíritu Santo, teniendo fe en la verdad. Si el Espíritu Santo no está en mí, no puede colocarme fe, porque dice Gálatas 5:22 que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Pero la fe correcta, la fe de Jesucristo, esa es la que debe dar fruto si tengo al Espíritu de Dios. Entonces dice aquí, que si el Espíritu Santo no me está santificando, si sí me está santificando, entonces Él me está santificando con los versos que ya vimos antes y que vimos en el video anterior, con su palabra. Su palabra me está santificando porque no está adulterada, no son enseñanzas de mi iglesia. El Espíritu me la está enseñando. Entonces Él me está limpiando, me está purificando mi mente, mi corazón, mi entendimiento. Estoy transformando mi forma de entender la vida. ¿Cómo sé ahora que ciertos programas me afectan porque hay espíritus escondidos? ¿Cómo que sé que algunas conversaciones me dañan el alma porque hay espíritus escondidos? ¿Cómo sé que algunas prácticas humanas hay espíritus malos escondidos? Y todas esas revelaciones que Dios me da a través de su palabra, yo cambio, yo dejo todo lo que me... para que no quede atrapado en este mundo y la fascinación de este mundo en las áreas donde le van a afectar a mi alma, prácticas del yoga, prácticas de marciales, 1000 cosas de las cuales hay espíritus detrás de eso para darles un bienestar momentáneo al cuerpo físico del hombre y entre comillas la mente del hombre, pero atraparlos a tinieblas toda la vida para que nunca les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y nunca se salven. Y cuando mueran se lleven sus propias creencias de Dios y se vayan a la eternidad, al tormento eterno en el lago de fuego. Esa es la finalidad del diablo, llevárselos con él a sufrir. Entonces, 2 Tesalonicenses 2:13 dice que por la fe en la verdad. Entonces, la fe es un regalo del Espíritu, pero Él nos está purificando con esa verdad para que nosotros pueda ver el fruto de fe. Entonces, si no es más que fruto en la fe en mi iglesia, en la fe en mi madre iglesia, que es terrible decirle así a un grupo ministerial o una organización eclesiástica, pero bueno, cada quien con su error. Y después estoy exaltando a la iglesia y a los líderes de la iglesia hago idolatría y a los padres históricos de la iglesia hago idolatría, que para mí es más importante eso que la misma palabra de Dios. Es más importante eso que la palabra viva y eficaz que el Espíritu nos habla a través de los apóstoles y profetas de Dios. Es terrible. De ahí damos ya siquiera dando testimonio de que no conocemos la verdad. ¿Cómo nos santifica Dios? Nos llenamos de pasión por la iglesia, de religiosidad. Y si somos del grupo que somos moralmente, entre comillas, buenos, que somos aceptables, que somos honestos, íntegros, pues así también los hay en los ateos y en los budistas y en los musulmanes, también hay gente muy buena. Quiere decir que somos del grupo de los buenos humanos, pero no quiere decir que somos de la verdad, porque estamos en una religión cristiana falsa y somos muy buenos dentro de esa religión cristiana falsa, pero no porque Dios esté haciendo una obra en nosotros, sino porque ya nosotros teníamos buenos valores desde antes. Pero estamos siendo engañados con la falsa doctrina y eso es terrible. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado las almas de ustedes por la obediencia a la verdad. Sigue hablando de que si no está la verdad en nuestro espíritu por el Espíritu, ¿cómo nos purifica Dios? Aquí dice que nos purifica a través de esa obediencia mediante el Espíritu Santo otra vez, y que eso genera un amor fraternal no fingido, de entrañable misericordia y paciencia entre unos y otros. Hay una hermandad donde alguien hasta bienes propios se deshace para ayudar a su hermano que tiene necesidad, hasta su casa la abre para hospitalidad, hasta los enfermos se pasan noches cuidándolos. Mucho más que hasta los hermanos o familiares de sangre ponen amor y ponen la vida por sus propios hermanos, testimonio del Espíritu y del amor fraternal que es fruto del Espíritu Santo, porque está haciendo la obra Dios en esas personas. Y no nada más llamarse hermanos como hermanos y siendo envidiándose y aborreciéndose y chismoleándose, o sea, teniendo chismes entre ellos, dando testimonio que no conocen a Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Si el Espíritu Santo, dicen todas las religiones falsas que lo tienen, empezando con la más grande,
pero están predicando un evangelio diferente que no es la verdad, entonces el Espíritu Santo no está en esa iglesia, no está en esos creyentes de esas falsas religiones, y están creyendo un espíritu de error. Por eso Juan decía, el que nos oye es de Dios, y el que no nos oye es del espíritu de error. Y por eso en esa religión no oyen solamente a los apóstoles, porque no oyen al Espíritu Santo, que él es quien le puede colocar lo que los apóstoles dicen, y es quien les puede revelar que solo la Biblia es la única y suficiente para salvación y purificación de parte de Dios. Entonces ellos argumentan que los padres de la iglesia, que las tradiciones orales de los padres, que todos los concilios de todos los siglos, los nuevos dogmas, los nuevos sacramentos, los nuevos inventos, y ahí van todos de la misma mano al mismo error. Es por eso que los religiosos del tiempo de Jesús les decía a Jesús, ustedes van y hacen prosélito en todo el mundo, pensando que están bendiciendo a la humanidad y salvándola, pero los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Como ustedes son los preparados en las leyes de Moisés, son los que andan como sacerdotes, pues cuidan mucho sus apariencias, que nadie los vea pecando, andan muy pulcros. Así son los sacerdotes, cardenales y papas, tratan de guardar su apariencia, pero son sepulcros blanqueados, les decía Cristo a los fariseos. Dice, pero a los que ustedes convierten diciendo que son de parte de Dios y que van para el cielo, como los religiosos de ahora, dice, nada más los hacen 2 veces más hijos del diablo, porque ellos confían de que ustedes los van a salvar, de que los sacramentos suyos los van a salvar, de que el purgatorio les va a dar una última ayuda, les puras promesas pero son 2 veces más hijos del diablo porque no pueden dejar de maldecir, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de sentir lascivia, lujuria y tener sexo ilícito antes de casarse. Y son millones confirmados y bautizados y esto, y no pueden dejar lo malo, como yo estuve toda mi vida creyendo eso. Así le decía Cristo a los fariseos, y así les dice ahora también no crean en las religiones. Si no tienes al Espíritu que te está santificando con su verdad, únicamente Él, que tú lo escuches, que tú sientas cómo está haciendo una obra preciosa en tu espíritu, no creas que estás en la verdad porque amas a tu iglesia. Entonces, continuando en 2 Corintios 11:4 dice, porque si bien alguno predicando a otro Jesucristo, es posible que el que ya les hemos predicado, a una iglesia que ya estaba convertida y que ya había recibido a Jesucristo y que estaba caminando y que el Espíritu les estaba enseñando en el corazón la palabra, también se pueden perder, es lo que quiero que veas aquí. Si viene otro predicando a Jesucristo, pero tú te descuidaste, te la voy a parafrasear de lo que vivimos en la práctica, de lo que vivimos por el Espíritu y lo entendemos porque a todos nos ha pasado este error y a todos hemos sido testigos de este error, no solo lo vemos escrito, nos pasa hoy en día en la misma iglesia de Cristo. Dice, si viene alguno predicando a otro Jesucristo, que el que ya te hemos predicado, que nada más autorizó a los apóstoles Dios, y si recibes otro espíritu que el que ya habías recibido, o sea, un espíritu falso que se hace pasar por Espíritu Santo, o recibes otras buenas nuevas, o sea, te traen con la Biblia una enseñanza diferente, que hay purgatorio y que el Papa es cátedra inefable, infabilidad, perdón, dice, pues bien lo toleras. Pero ya le está diciendo a alguien que conoció la verdad. Lo triste es que allá nacen, por supuestamente porque te echan agua en la cabeza de bebé y te confirman con una velita prendida, yo lo hice, pero no se nace así. Entonces toda la vida nada más están enamorados de la iglesia, piensan con colguijes de medallas, tienen a Dios adentro y tienen imágenes de Dios y veladoras y piensan que tienen a Dios como yo estaba. Y no está Dios ahí. Y ni siquiera el Espíritu nos está colocando la verdad, tanto así que somos pachangueros, compadres, amigos, borracheros y esto, pero el domingo vamos a misa. Bien perdidos, bien perdidos. Pero todas las generaciones, 16 siglos de esto. No ahorita que ya están unos fervientemente aprendiendo la teología y el catecismo católico para defenderse. De nada les sirve, porque toda esa teología y ese catecismo está equivocado, es falsa doctrina. Simplemente se van a enamorar de la iglesia, van a ser apasionados de la iglesia y sus teologías, pero el Espíritu no les está acomodando la verdad en el Espíritu a nadie. Porque vimos los frutos, no hay frutos de verdad, la verdad del Espíritu de Dios. Y dice aquí que es posible que los verdaderos hijos se desvíen, con mayor razón los que están en falsas que sean engañados. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia a Cristo para seguir un evangelio diferente. Y como antes hemos dicho, ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. La iglesia que es de Cristo se puede despegar de la vid verdadera, se puede apartar por el pecado de Dios
y escuchar otras doctrinas y cambiarse de religión. Y cuando la religión falsa dice, mira, se vinieron unos de allá, es que si somos la verdad, ya creen que están en la verdad. Si el Espíritu Santo no te está santificando con las cartas apostólicas del Nuevo Testamento solamente, te tienes que apoyar que qué dijeron los padres de la iglesia, cómo hicieron el culto los padres de la iglesia, qué decían en la antigüedad del siglo II, III los padres, qué dijeron en los concilios los padres de la iglesia, qué instituyeron como doctrina los padres. Si te estás apoyando de hombres de los siglos, estás en un grave aprieto. Si el Espíritu Santo de la nada te empieza a colocar la ley en tu mente y corazón cuando ni siquiera conocías la Biblia, ni la historia de la iglesia, ni nada, pero el Espíritu hace una gloriosa, eso da testimonio para la gloria de Él, y a ti te da testimonio del fruto de santidad que está haciendo con tu vida Dios, y que claro que estás experimentando su amor, su poder, su maravilla, un milagro constante y continuo que está sucediendo en ti. Si no, no te ha amanecido. Dice Efesios 1:13, en Jesucristo también ustedes, cuando escucharon la palabra de la verdad, el Evangelio, no nada más la Biblia, lo escucharon por el Espíritu, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando del tiempo que se convirtieron y confirmando la doctrina que por muchos versos te puedo sacar aquí, pero ahorita no estoy hablando solamente de eso, no puedo extenderme en esa dirección, pero aquí te compré un verso más que existe, que tenemos que oír, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad predicada por estos apóstoles, como Pedro cuando se convirtieron 5,000, el evangelio de vuestra salvación sin adulteraciones, habiendo creído en Jesucristo, lo que Cristo dijo, si creen y luego se bautizan, serán salvos. Si no creen, ¿para qué los bautizan? Se van a ir al infierno, aunque los bauticen. Si creen. Entonces dice, y creíste en Él, hasta que no creíste, vino el Espíritu Santo y lo selló, dice Pablo. En Cornelio, va y les predica Pablo, Cristo murió en la cruz por ustedes, Cristo derramó, y ¡pum!, se derrama. Todos estaban creyendo que Cristo era el Salvador, que Cristo era su Salvador, aunque eran gentiles romanos. Llegó el Espíritu y empezaron a glorificar y decía, pero mira el Espíritu, ya nacieron del Espíritu todos, del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a llevarlos al agua, a bautizarlos. Pero no es al revés, porque el agua no salva. Pero bueno, eso te lo tiene que enseñar el Espíritu Santo para que te quites del engaño de siglos. Primera de Pedro 1:25, mas la palabra de Jesucristo permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, dice Pedro. En otro verso dice Pedro, que lo vimos en el video anterior, que la verdad presente es la única que van a enseñar todos los siglos, la verdad de los apóstoles. Entonces dice aquí, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Y cuál es? La que nada más Pablo, la que Juan, la que Lucas, la que Mateo, la que Marcos, la que Santiago, la que Judas, la que Hebreos, la que nosotros, la que yo, la que Pablo, hemos escrito para los 27 libros del Nuevo Testamento. Esa permanecerá para siempre. Esa es la única que te debe estar enseñando el Espíritu Santo si estás en Jesucristo realmente. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Jesucristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Y en el pasado veíamos cómo que el Evangelio trata del misterio del Padre y del Hijo. Y que en el libro de Juan dice nuestro Señor Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, que tú eres el Padre eterno, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan también a tu Hijo, a mí, que me has enviado para salvarlos. Entonces la salvación es conocer al Padre y al Hijo, no al Padre, el Hijo, la Madre, los tíos, los primos y los que se aparecen. Nada más al Padre y al Hijo. Ese es el Evangelio original que el Espíritu coloca, que el Espíritu nos santifica, que el Espíritu nos da crecimiento. No es por hablar, esta es la verdad, esta es la Biblia, esta es la herencia, este es el testamento. No emociones teológicas de siglos y fantasías y mentiras que Satanás ha usado con espíritus de errores para engañar a la humanidad. Entonces dice aquí Juan, cualquiera se puede extraviar y si se despega de Cristo y si se descuida. Por eso en Filipenses decía Pablo, con temor y con temblor cuiden la salvación. Entonces, si alguien resulta que ya ahora cree en el purgatorio, que ahora cree que hay un vicario de Cristo en la tierra, si alguien cree que las apariciones vienen del cielo y que es la madre de Dios,
Si alguien se desvía de la doctrina original apostólica que el Espíritu Santo enseña, ya se desvió de la verdad, ya no tiene el Espíritu de Dios en él, dice aquí. Ya no está Dios ahí. Está uno que le dice, yo soy el Espíritu Santo, le dice adentro. Yo soy Jesucristo de misericordia, le dice adentro. Yo soy Jesucristo de la Eucaristía, ahí está adentro. Pero no es Dios, no es Dios. Por eso no hay millones y millones de almas que toman esos sacramentos, siguen con maledicencia en su boca, siguen con pleitos en sus casas, siguen aborreciendo a los vecinos que los tratan mal, porque no hay poder de Dios, porque no está Dios ahí. Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, todos serán enseñados por Dios. Un verso más, Dios nos enseña su verdad, y eso hace que nadie nos diga, vente, está acá con los mormones, vente, está con los adventistas. Los católicos sí eran la verdad porque los padres de la iglesia dijeron que sí. No, es simple y sencillamente el Espíritu Santo, que es algo sobrenatural y poderoso, hablando al espíritu de los hombres, hablando al espíritu de los hombres. Juan 6:45, escrito está, serán todos enseñados por Dios. Wow. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré, dice Cristo, del Padre, el Espíritu de verdad, que él procede del Padre, él dará testimonio de mí. Dice, el que tenga el Espíritu Santo nada más habla de mí. El que diga que nació del Espíritu nada más habla de mí. Y yo le preguntaría, Señor, porque podemos hablar con nuestro Padre humillados y en oración, y le diría, Señor, ¿no puedo hablar de tu madre? Me va a decir, claro que no, porque ese no es el evangelio que yo dejé con mis apóstoles. Esas son apariciones de siglos que está engañando el diablo a la humanidad. Pero no es tu madre, mira qué bonito, papá, mamá en el cielo. No, esas son tendencias humanas de una familia. En el cielo nada más hay Dios y ángeles. Dios y ángeles. Ah, ok, Señor. No, el que tenga el Espíritu nada más va a hablar de mí. Nada más va a testificar de mí. Nada más va a aprender de mí. Solamente de mí va a hablar en todo, desde Génesis a Apocalipsis me va a encontrar ahí. En todos los versos estoy yo inmerso ahí. Estoy plasmado en toda mi palabra. Ahí está mi presencia. Ahí está mi revelación. Ahí está mi vida. Nada más, ese es el testimonio del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces no, todas las creencias, no. Nada más de mí. Es lo que dice la palabra de verdad. 1 Corintios 2:9. Como está escrito, ojo que no vio, ni oído que oyó, han subido en el corazón del hombre cosas que no han subido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo Dios coloca su verdad en un espíritu, solo Dios. Por más que leas y veas, no va a entrar la palabra de Dios, la verdad de Dios, si Dios mismo no está en ti. No va a entrar. Vas a aprender teologías cristianas como te las enseñan en tus seminarios, en tus iglesias. Pero no Dios mismo, te la tiene que enseñar Dios. Tú tienes que darte cuenta, no se trata de misticismo, ni se trata de emocionalismo, ni que tiembles o no tiembles. Se trata de que cuando la lees o cuando oyes la predica, sientes como el Espíritu bendito, glorioso de Dios, siembra la palabra adentro, transforma tu entendimiento, te hace reaccionar y te hace meditar y reflexionar y te hace postrarte y decir, wow, qué mal estaba, qué entendimiento entenebrecido tenía, aún y que tenía toda la teología conocida de ti, a la basura, como dijo Pablo. Enséñame, Señor, enséñame porque quiero glorificarte. Cambias cuando el Espíritu está haciendo la obra. Si no, son puras mentiras. Dice 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cada hijo de Dios sabemos quién es Dios, sabemos cuál es la verdad, porque Él nos la ha regalado, porque estamos en Cristo, en Él. Primera de Juan, y lo dice el 13, lo cual hablamos con palabras enseñadas, no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Otro verso más que dice que el Espíritu te debe enseñar la verdad, porque nada más Él acomoda a lo espiritual a lo espiritual. Nadie más puede acomodarte la palabra espiritual de Dios más que el Espíritu de Dios, y si lo tienes, entonces tienes que estar oyendo en tu espíritu a Él, tienes que estar recibiendo la enseñanza de Él. No importa si a veces oyes a un líder, no importa cuánto, o sea, si es por medio de que tú lo leas, tú tienes que estar recibiendo de Él. Si no, no eres cristiano, eres un cristiano de una nominación, o te tienen ahí como un miembro más de una congregación cristiana de mentiras. No es así la salvación.
Confirma nuevamente esto, 1 Juan 2:20. Ustedes tienen la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la unción poderosa de Dios. Por eso conocen todas las cosas, les decía Juan. El verso 27. Porque la unción que ustedes recibieron de Jesucristo permanece en ustedes. Entonces no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma del Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Y esa es verdadera, porque ustedes lo viven, dice Juan. Y no es mentira. Y así como ella les está enseñando, permanezcan en Jesucristo. Permanezcan en Él. Porque está hablando que la unción es Él. Que su presencia es la unción. Que el Espíritu es la unción de Dios. Claro que el Espíritu es una persona, es Dios mismo. Pero está manejando el mover para que lo entendamos como unción. Como una cobertura sobrenatural poderosísima de parte de Dios, que va a estar revelación y sabiduría en tu espíritu, inteligencia espiritual en tu espíritu de parte de Dios, para digerir toda la palabra, para entender todos los pasajes, para aplicarlos en tu vida y hacerte un hombre recto a la medida del varón perfecto, como es Jesucristo en tierra, cuando estuvo aquí. Entonces, de esto trata que debemos de entender, que si el Espíritu Santo no es quien está haciendo esa obra en ti de crecimiento espiritual, de lavamiento de tu alma continuo, de santificación y pureza, no te creas de purgatorios, porque por eso estoy hablando la palabra y por eso estamos hablando en todo el mundo la palabra de verdad, porque Dios tiene misericordia de todos y Él está alcanzando almas que entiendan que Dios sin mancha y sin arruga es aquí, no es cuando te mueres a un purgatorio, es en vida, donde damos testimonio de estar dándole gloria a Dios vivo por guardarnos, pero no con sotanas, ni en un monasterio encerrados. Es en todas las áreas de la vida social, en todas las áreas y en las familias, en los vecindarios, mostrando la luz de Jesucristo, lumbreras de Dios, la sal de esta tierra, porque le damos gloria solo al Padre y al Hijo, y porque adoramos solamente al Padre, a ninguna madre, ni a nadie más. Hasta aquí llegamos, hermanos, amigos. Dios les bendiga, hasta la próxima.